que vamos a dar comienzo al Happy Talk, al webinar de hoy, en el que si notáis algo raro es porque falta Sergio, o sea que falta aquí la estrella, el maestro de ceremonias, que sintiéndolo mucho no ha podido venir, no suele fallar nunca. Así me ha dejado, lo bueno es que me ha dejado al mando y podemos hacer lo que queramos, como si queremos cambiar el contenido. Entonces, hoy, aprovechando que esta semana, en concreto ayer, fue el Día Mundial de la Salud Mental, la temática de hoy es precisamente sobre estrés y burnout en el trabajo. Y tenemos con nosotros a Lidia Martínez. Lidia, enseguida te presento como Dios manda. Déjame simplemente, para los que son nuevos, recordar cómo funciona el webinar. Estaremos juntos unos 45 minutos. Entonces, los primeros 30 minutos es una conversación con Lidia sobre esta temática. Durante el webinar, si tenéis preguntas o cualquier comentario, podéis utilizar el chat para hacer cualquier comentario, y si las preguntas las hacéis utilizando el botón de preguntas y respuestas, me ayudéis un montón, porque como estoy solo, así no tengo que ir buscando en el chat las preguntas que me dejéis allí y que no se me quede ninguna perdida. Entonces, después estaremos estos 15 minutitos en los que podéis conversar con Lidia y le trasladaré todas las preguntas que tengáis. Voy a poner esto en silencio para no molestar, que no me salten notificaciones. Y tenemos 3 temas para tratar hoy con Lidia, aunque esto es a modo de referencia a Lidia, no hace falta que, no es obligatorio. Entendiendo relacionado con estrés y burnout, que es la resiliencia, qué estrategias podemos desarrollar para gestionar el estrés y cómo trabajar un entorno de apoyo. Entonces, tenemos a Lidia, que es experta en estrés y certificada en Chief Happiness Officer. Y Burnout Coach, ¿esto que es un coach que te quema o es un coach? No. Mira, de hecho, Lidia, voy a quitar ya la presentación. Quería pedirte, si no te importa, que nos compartas tu historia, porque creo que es súper relevante para el tema que nos ocupa. Entonces, a nivel profesional, si no te importa compartirnos, ¿no? ¿De dónde vienes? Y yo creo que todos entenderán un poquito por qué eres la persona más adecuada, tal vez, para estar aquí hablando de la temática de hoy. Cuéntanos, Lidia, que aparte de ser súper fan, somos súper fan tuyos y súper amiga de Happy Force y de todo el equipo que te tenemos en todos los salados. Sí, Cuéntanos un poco tu sí. historia, dónde vienes, si no te importa. Que sé que no te En importa primer lugar, Alex, buenas tardes y encantadísima de estar aquí. La verdad que me apetece un montón, me hace mucha ilusión. Y bueno, sí, yo actualmente soy Stress Coach, Burnout Coach 8, y bueno, yo soy de Murcia y vengo del mundo de la banca. Entonces, la primera relación con el estrés y esta curiosidad por el estrés y ese mundo de burnout, que es bastante complicado y en específico, me vino pues por mis años de trabajo. Yo creo que todos conocéis que ha pasado un poquito en España con toda la reestructuración de la banca española, ¿no? Con las cajas de ahorros. Y claro, yo empecé con 22 añitos después de la universidad en la caja de ahorros de mi comunidad, y eso fue increciendo, cambiando, y bueno, pues 3 fusiones a mis espaldas, muchos cambios y sobre todo mucho estrés, mucho estrés. Y sobre todo fue también en 2018, en una de esas fusiones, cuando mi rol era ir por todas las oficinas después de un cambio cultural tan grande, pues me daba cuenta de cómo estaban todos, ¿no? De cuánto estrés tenían los directivos, cuánto estrés tenían los equipos, hasta los clientes y yo misma. Y entonces empecé a investigarlo, aparte de que yo también sufrí burnout. Si alguien pudiera decírmelo, yo creo que 2 veces, por lo menos yo lo sentía así. Y claro, y ahora dejé la banca y lo que me dedico, bueno, lo primero que hice fue empezar a certificarme en coaching, inteligencia emocional, entender mucho, pues, ¿no?, esa escucha activa y todo lo que necesitaba para mí misma desarrollarme en el trabajo. Y en la pandemia ya me especialicé totalmente en mapa del estrés, en neurociencia también aplicada al estrés, y eso es lo que hago.
estoy una apasionada del estrés. ¿Y por qué Burnout Coach? Bueno, te contaré, pero sobre todo hay procesos que necesitan un acompañamiento diferente, ¿vale? Y supongo que iremos hablando de eso. Y, y sobre todo también porque yo es que como que veo mucho, casi todo lo veo con ese prisma del estrés, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar aquí? Y no solo minimizar el estrés, sino disfrutar del trabajo, tener otra resiliencia, porque yo creo que la vida es mucho más que estar, ¿no? En miedo, sufriendo y estresado. Una pregunta, Lidia, aunque es como muy obvia, pero ¿cuál es tu definición o tu visión sobre qué es estrés? ¡Globos! Esto es No, algo. happy. Eso Todo es por la para... pantalla. Es del ecosistema. Va- ¿Cuál es tu definición o cómo tú va- entiendes lo que es estrés y lo que es burnout? ¿No? Porque cuando te estaba escuchando y decías, ostras, estaba en banca y veía que los directivos, las directivas, mucho estrés, estrés yo, y tú cómo lo defines, cómo lo identificas. Vale. Es algo, parece fácil, es algo que está siempre en No, nuestro... no la del libro, no la definición del libro, ya entendemos, ¿no? El estrés es una sensación de miedo sostenido, Te la voy pero a decir tú- como yo lo entiendo. Bueno, aparte es que tengo que hacer la definición de la diferenciación del estrés agudo y estrés crónico, porque no es lo mismo que yo esté en un momento estresante Ujú, por, por ver en un tiempo muy corto de tiempo, entonces me estoy adaptando, o vivir en estrés crónico, es decir, llevo tanto tiempo viviendo en ese tipo de estrés por alguna situación que no resuelvo y no me puedo adaptar y entonces tengo pues diferentes síntomas, signos y lo iremos viendo. Mira, para mí, si lo digo así como muy natural, ¿no? Para mí, el estrés sería estar crónico, sería estar viviendo de una manera en la que no es adecuada para mí porque no es congruente con lo que es importante para mí, por ejemplo, o porque no me estoy dando el valor necesario y se me asemeja mucho a una de las definiciones de Simon Donan que sería un poco como el estrés sería vivir en incongruencia con mi sistema de valores. Es decir, si yo vivo al contrario, en incongruencia o simplemente en inconsciencia de qué es importante para mí, ujú. de manera más consciente o menos consciente, voy a estar viviendo el estrés, voy a tener, ¿no? Una incoherencia dentro de mí. Estamos hablando de estrés crónico, que es algo sostenido en el tiempo. Entonces, para ti, como lo estás definiendo, es, oye, en el momento en el que yo vivo de manera constante, ¿no? En contra, en una situación que va en contra de mis valores, eso me genera este estrés crónico. ¿Cómo lo identificas tú esto? Es decir, ¿tú te puedes autodiagnosticar de decir, ostras, esto estoy viviendo estrés? O bueno, simplemente es que estoy un poco apurada porque me agobia. De hecho, la pregunta es doble. ¿Cómo lo identificas en ti y cómo lo ves en los demás? ¿Vale? ¿Cómo lo ves en los demás? Bueno, ya sabemos que los demás es mucho más fácil de ver, ¿no? Como eso lo tenemos. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Que la viga en el tuyo. Entonces, vamos con lo fácil. ¿Cómo identificas el estrés en los demás? Claro, claro, es muy fácil. No, al final sí que hay tres fases y la primera fase que son signos y síntomas, pues podemos ver, hombre, si lo vemos desde fuera, los mayores signos que veríamos serían aquellos de comportamiento, ¿no? Sobre todo cuando conocemos a la persona, cambios de comportamiento, irritabilidad, o por ejemplo, si también, bueno, si es tu pareja, ya puedes ver también con falta de líbido, insatisfacción por la vida. Luego también parece, bueno, también es esa prisa a veces por hablar. No te das cuenta cuando hablas con alguien y habla de una forma muy rápida y como que no está siendo ni consciente exactamente porque no está viviendo en el momento, ¿no? Em, bueno, Una ya sí, una pregunta sobre esto. Dices, por ejemplo, uno de los síntomas es como falta o desinterés. Em, Cuando yo a veces asocio el estrés a que alguien está como demasiado enchufado, demasiado metido con algo, ¿sabes? Como más con una obsesión. O sea, que también se puede manifestar, no como una obsesión de que estás todo el rato pensando en algo, sino también en el otro extremo es que se manifiesta en un desinterés, en que en el resto de cosas que no te están estresando o en el, por ejemplo, aplicado al trabajo, yo pienso en estrés en alguien que aquello le dices, oye, tío, descansa, tómate vacaciones, no hace falta que estés, ¿no? 12 horas al día, y eso no lo percibo como falta de interés, sino es como al contrario, ¿no? Un exceso de estar demasiado volcado en eso. sí, claro, Alex, buena pregunta. Es que, claro, no es lo mismo estar obsesionado por algo
Es decir, yo estoy con miedo, con una preocupación por algo y lo tengo todo el rato en mi cabeza, que además se crean bucles mentales, etcétera, que sentir una satisfacción o una pasión por algo. No, no es lo mismo, ¿no? Vale, Yo fíjate que por eso te estoy preguntando, ¿cómo detecto qué es estrés y qué no es estrés? O sea, si yo veo a alguien ahí que está enchufado, como obsesionado y venga a trabajar, no necesariamente eso puede, eso puede ser un exceso de pasión o puede, sí que puede ser una situación que luego dé lugar a estrés, pero no necesariamente es el... detectar el estrés en otro, si no eres un profesional y estamos hablando, no, sobre todo de alguien que conoce, estás viendo cambios en su comportamiento o que lleva así de enchufado mucho tiempo, que no le permite descansar, que te cuenta que tiene problemas de piel, problemas estomacales, por ejemplo, falta de concentración. Todo eso son signos y síntomas de que está, que tiene ya un estrés crónico. Decía, pasado de fase de alarma a fase de defensa y puede llegar en algún momento al agotamiento. Vale, o sea que por una parte hay signos de comportamiento, como decías, oye, esa irritabilidad, tal vez falta de interés, o que es que va muy acelerado al hablar, etc. Y luego incluso hay síntomas físicos, ¿no? De- como por ejemplo, bueno, yo recuerdo un jefe mío que tuve cuando empecé a trabajar, que se le caía el pelo a trozos, a clapas, y se le salían como manchas en la piel blancas y el pelo. Y dice, no, esto es del estrés. Y sin embargo le veías a nivel de comportamiento como super ok. Está ok, pero Eh, dice, no, se me cae el pelo. Yo no, yo esto no es de estrés, ¿eh? Esto es afeitarme. claro, eso sí que es verdad que cuando hay un estrés muy crónico, él seguramente, bueno, seguramente eso sería algo autoinmune. Bueno, nosotros cuando estamos estresando, estamos todo el rato generando una activación del sistema endocrino, de las hormonas, estamos generando una activación del sistema nervioso y en general se producen, por ejemplo, algunas enfermedades de la piel autoinmune como es la psoriasis, la alopecia, etcétera. ¿Vale? Así que, claro, como el cuerpo necesita mandar esa sangre a otros lugares del cuerpo mucho más eficientes en ese momento, pues, por ejemplo, en la piel nos falta esa circulación por si hay una herida o incluso para mantenernos más calientes. Entonces, eso sería seguramente un estrés crónico que ya tiene autoinmunidad, pero si es también una fase más temprana, pues puedes tener, bueno, eso sí, los típicos eczemas, problemas de la piel siempre, ¿no? Incluso la caspa también se ha visto que viene del estrés. Bueno, problemas de infertilidad y todo esto, yo creo que todavía tenían que darle ahí, pero claro, si tú estás estresado, una de las funciones que menos se necesitan son la digestión, la reproducción, la ovulación y todo lo que es el tema de piel, de pelo. Entonces, todo lo que sea derivado, problemas derivados de esas zonas, pueden ser seguramente por estar en estrés. Y en ti misma es fácil reconocer estos síntomas, es decir, porque de dónde viene mi pregunta es, o sea, esto no es binario, no estoy estresado y de repente, pum, estoy estresado y se me cae el pelo. Eh, es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes detectar en ti misma, ¿no? Ese proceso para en algún momento decir, necesito ayuda, necesito frenar? Claro, es evidente que si no puedes dormir, tienes problemas de digestión, se te cae el pelo, pues ya no hace falta, ya te lo está diciendo tu cuerpo, pero entiendo que previamente hay una serie de señales, ¿no? Que si somos capaces de ver, podemos activar los mecanismos que luego te preguntaré sobre esto, ¿no? Lo que comentamos cuando preparábamos, ¿no? Descubriendo la resiliencia y cómo gestionar el estrés. Pero ya para terminar esta primera parte, decir, oye, ¿qué es el estrés y cómo lo ves venir, ¿no? Cómo lo Sí, intimidar. ahí está el kit de la cuestión. Hay veces que nuestras creencias son mucho más potentes que todo nuestro sistema de supervivencia. Y yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, todo esto son comunes, también el insomnio, ¿no? El insomnio es de los más conocidos. Yo en mi caso, claro, sin entrar en tipos de personalidad, que a lo mejor luego vemos algo, pues yo lo que, aparte de estar siempre acelerada y estar ocupada, a mí me costaba estar sola y concentrada. Y mira que llevaba bastante para adelante, pero lo que más noté fue, mira, yo por ejemplo no tuve ansiedad en sí, tuve un periodo muy pequeñito, en un año concreto, pero sí que tuve un momento de tener
pues como de repente estaba durmiendo y se me aceleró el corazón una barbaridad, que yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco, y empecé a notar como que tenía hormigueos por el cuerpo y tal, y tuve que llamar a la ambulancia. Y por cierto, estoy muy curioso, lo cuento de vez en cuando, y el médico me dijo hasta creo que 3 veces que se había tomado cocaína, porque tenía, cuando llegó súper tarde, que tardaría, pues no lo sé, por lo menos media hora, que yo pensaba que ya estaba mejor, tenía la tensión por las nubes, no sé si era 220, las pulsaciones igual, súper alto, y yo estaba durmiendo, es decir, seguramente estaba en el sueño REM, que sé que también es el más movido, pero me desperté 4 o 5 de la mañana. Y aún así eso, bueno, fue pasando, ¿no? Fue ahí hasta que sí que me di cuenta de que ya empecé a cortocircuitar, sobre todo a nivel cognitivo. Es decir, a nivel cognitivo me empezaba a costar resolver situaciones cuando a mí siempre me ha gustado mucho resolver, soy muy resolutiva, pues en el banco haces cosas de diferentes índole, incluso en mi vida personal, pues no sé, pedir algo burocrático, a mí todo eso siempre me ha gustado. Y se me hacía una montaña, pero de arena. Cuando me venía algo que de primera no sabía resolver, se me da, pero muchísimo esfuerzo. Entonces, todo ese esfuerzo, esa falta, ese agotamiento, ese que te cuesta mucho levantarte de la cama, aunque yo siempre madrugaba mucho, pero me levantaba súper cansada. Entonces fue esa mezcla de todo hasta que llegó un momento que directamente no pude más. Vale, Esa, entonces ahora que vemos más o menos qué es el estrés, ¿no? ¿Cómo detectarlo en nosotros? Y ya estás hablando de este estrés crónico, ¿no? Con esos signos, señales físicas, ¿no? En tanto en la piel, en la digestión, en las taquicardias y luego, oye, con insomnio, luego temas de comportamiento, ¿no? Ese agotamiento general, irritabilidad, etc, etc. Vale, ahora ya lo estás viendo y ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo gestionamos y qué tiene que ver, ¿no? Cuando comentábamos el tema de descubrir la resiliencia. vale, esa es la historia, es como es si lo vemos y cuando lo vemos, porque si estamos en una espiral de inconsciencia en la que vamos automáticos y queremos seguir y seguir y seguir y seguir, es muy difícil verlo como tal. Lo ves, pero piensas que se te pasará, ¿no? Y luego ya vendrá otra época, Mm, pero hasta que no paras completamente, no eres consciente seguramente de cómo te encuentras a nivel cuerpo. Y yo le ujú, pregunté el fin de semana a una neuróloga, porque hablábamos de varios casos así, y claro, como en neurociencia se habla mucho, ¿no? De todo lo que es el cuerpo es un equipo de alto rendimiento, es brutal, es buenísimo y tiene supervivencia, la tiene súper aprendida, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo llega el momento en que tu cuerpo no te para antes de que sea tarde? Porque el burnout, ahora hablamos, es bastante tarde, cuando estamos viendo que nuestras funciones se están agotando, porque estamos siempre agotados. En estrés estamos agotados y necesitamos recuperarnos. Por eso el estrés crónico, porque no nos recuperamos. Entonces decía, es porque a veces tenemos culturalmente, o nosotros mismos, unas creencias tan arraigadas que nos impiden. Es como, por ejemplo, nos impiden parar. Por ejemplo, si yo tengo una creencia enorme de que si me echan del trabajo, enorme, en mi cultura, una cultura diferente, no sé, en una tribu, si me echan del trabajo, me van a, no sé, me van a desprestigiar en mi tribu o ya no voy a estar fracasada, pues a lo mejor sigo y sigo y sigo hasta que me pare mi cuerpo, no me paro yo. Bueno, no sé si un poco, pero a nivel neurociencia es brutal y cómo no te para tu cuerpo antes, te para cuando ya no puede más, ¿no? Cuando está agotado de verdad. Estoy haciendo la pregunta, Lidia, a los que nos escuchan. Vale. Luego te la va Una a trasladar a ti, que que es creo que he hablado al principio. El estrés agudo lo resuelvo, es a corto plazo, pues bueno, acabo resolviendo esa situación, pero en estrés crónico el problema es que como no la voy resolviendo, no vuelvo a recuperar totalmente las funciones de mi cuerpo. Es como que nunca vuelvo totalmente a la homeostasis y por eso llega un momento que los recursos se empiezan a agotar. vives constantemente en una situación de pánico. Claro, de sobre... ¿Qué es, o sea, esto se cura solo o no? Porque No, no, o sea, que el mensaje, lo claro, se está alineado con lo que tú estabas diciendo. Empiezo a sentir así, hay una parte, bueno, ya.
que aquí yo creo hay una cosa que decimos muchas veces los gerentes y gerentas, cuando ves a alguien un poco apurado, oye, tómate un par de días libres, Lidia, tómate un par de días libres que, para que te relajes un poquito, que se te pase eso, que me parece ofensivo. O sea, pero es como me parece muy old school, muy manager 1.0 de que te veo ya un poco, cuando tienes una salida, te un poco apurado, ¿y por qué no te tomas 2 días libres para que se te pase eso que te tiene que pasar y luego ya vienes a tope, ¿no? Entonces, solo no se pasa. En fases iniciales, puedes sí que poco a poco, ¿no? Si vas descansando, Si si fuera una vas. olla a presión en la que le quitas un poco el vapor, ¿no? Como si fuera una olla a presión en la que quitas el vapor, en fases iniciales. En fases iniciales, si puedes encontrar o recursos de apoyo de otras personas, o a lo mejor en primera instancia, que no sé si hacemos todo, pues vamos a leer, vamos a Google, ¿no? Y vamos buscando recursos nuevos, porque está claro que nos están faltando recursos. Pero cuando hemos llegado al burnout, hay especialistas que dicen que puede ser que necesites hasta un año de recuperación, porque ya estamos tan agotados a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, que no se te va descansando 2 días. Necesitas mucho más, mucho O sea, más. necesitas tiempo y terapia. Sí, Tiempo y terapia. Y en esa sí. terapia es en donde empiezas a descubrir, como Miguel ahora hace ahí un apunte, ¿no? Y habla sobre el optimismo y la resiliencia, que son cosas que en el fondo yo creo que se pueden entrenar, ¿no? Y que en esa terapia son las cosas que entrenas. Háblame un poquito de descubrir la resiliencia, que entiendo que está relacionado con cómo gestionar el estrés, ¿no? O cómo volver de ese burnout. En mi opinión, cuando es burnout ya necesitas terapia. En general, primero, según el estado, por ejemplo, yo cuando estuve en burnout no tenía ni ansiedad ni nada, pero sí que estuve yendo al psicólogo. Empezar por psicología. Yo, por ejemplo, el único libro que en español sobre el burnout lo dice así también, que son 2 disciplinas necesarias para transitar el burnout correctamente. Sería psicología y si puede ser mediante también un acompañamiento de un coach a la vez, o uno primero, otro después, incluso a la vez, para poder tomar un plan de acción y para poder generar, necesitas un nuevo espacio, necesitas un nuevo recurso. Volver al mismo espacio de trabajo sin haber adquirido nuevos recursos o incluso sin hacer cambios en el lugar de trabajo, que ahora la veremos, porque el burnout está considerado una enfermedad laboral. No es una enfermedad, está desde 2022 considerado como una enfermedad laboral según la OMS. ¿No en español, burnout o no? Porque muchas veces intento. Hay síndrome del empleado quemado. Síndrome del empleado quemado. Síndrome del empleado quemado, clasificado como enfermedad, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, claro, habría que ver eso, ¿no? Si, como primero, cómo trabajar yo, empezaría, si puede ser con ayuda, es decir, además eso ayer, en todos los vídeos que había de salud mental, había una persona que lo decía, es decir, yo tengo una enfermedad y ¿qué hago? Ir al médico, que me aconseje y tal, lo que vaya necesitando. Pero yo tengo un burnout o una enfermedad mental, pues necesitaré por lo menos mínimo acudir a un especialista que me empiece a dar algunos recursos, ¿no? Pues de eso. El acompañamiento sería ese acompañamiento doble. Y ahí es cuando, mira, voy a decir en un libro que leí una cosa que me gustó mucho, y a veces soy un poquito mística, me hace natural, y decía que el burnout era como una sabiduría interna, ¿no? Es como, llega un momento en el que dices, por aquí no es. Entonces necesitas nuevos recursos para ti y ver si en tu trabajo se pueden adaptar algunas otras cosas, que a lo mejor no tienes por qué cambiar de empresa. Puede ser que algún retoque o un cambio de compañero, de departamento o de horario o lo que sea necesario. Eso ya se vería si se puede con la empresa. Entonces, ¿qué hemos dicho? Me has preguntado cómo empezamos, ¿no? a esa resiliencia. Pues una en terapia o coach o incluso psicología, ir descubriendo cuáles son aquellas formas de ver la vida, esas percepciones que me han ido llevando a sitios que no he podido gestionar, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, sí que hay varios estudios de tipos de personalidad que son mucho más propensos al burnout, incluso a enfermedades cardíacas, ¿vale? Por ejemplo, la personalidad tipo A,
que son personas que son muy competitivas, están muy orientadas al logro, al número, es decir, pongo mi valía en el número, si no llego, pues ahí estoy generando un estrés. Por ejemplo, también que sienten esa prisa con, le dicen también enfermedad en la prisa, esa prisa con eso que nunca llego, ¿no? No puedo llegar a todo, ese conflicto con el tiempo. Esas, por ejemplo, sería un tipo de personalidad que habría que trabajar y que habría que ver, pues, esos puntos, cómo puedo mejorarlos. O, por ejemplo, también hay una cosa muy importante, sería la autoestima. Mm. La autoestima en el trabajo, además uno de los libros, uno de los ensayos importantes que yo he leído sobre el burnout siempre, o sobre el estrés en el trabajo, va de autoestima, estrés y trabajo. Si yo siento, además, ahora voy a decir una definición de estrés más científica. El estrés laboral es aquella diferencia entre las expectativas y las aspiraciones que tengo en el trabajo y luego la realidad de las condiciones de trabajo y mi capacidad o incapacidad de poder realizarlas, ¿no? Entonces, si yo no me siento capacitado para el trabajo, también voy a estar siempre en esa incoherencia o en ese algo que resolver, ¿no? Disculpa, Lidia, que yo como voy lentito. O Sí, sea, sí. No, yo, a veces ha dicho algo importante, de que es generalmente todo lo que estás diciendo. Pero nos estabas dando una definición de estrés laboral, o sea, de burnout, que es cuando hay una gran diferencia entre las expectativas, ¿no?, que tú tienes de trabajo, de lo que vas a conseguir y de lo que puedes hacer y la realidad. y la Entonces, realidad. Mm. Y cuando la eso no encaja, capacidad de llevar a cabo las demandas de la ese trabajo. capacidad que la realidad es la capacidad que tienes de llevar a cabo. Es decir, dicho de una manera que si te asignan un trabajo que te supera en demasía, ¿no?, con creces tus skills o tus capacidades para llevarlas a cabo, eso es una fuente de estrés casi garantizada. Pues estás viendo y de ahí viene la sensación esta que tú dices, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Claro, sería una diferencia muy grande, porque no sé tú, pero siempre en general, hay veces que no hay un ascenso, y suele ser un estrés agudo, porque luego adquiero los recursos o me actualizo, pero si es algo muy grande y yo de verdad esa autoestima que tengo baja, creo Ujú. que yo no voy a poder ser capaz de hacer ese trabajo correctamente, tanto por recursos, por capacidades, o a lo mejor porque ese trabajo no está en sintonía conmigo de ninguna manera de mis valores o de mis talentos, y no voy a poder desarrollarlo coherentemente o perfectamente, como de manera en que yo merezca un salario. Pero luego también está ahí el merecimiento, etcétera. Mira, Miguel en el chat comenta una cosa, me ha parecido súper interesante. Todas las aportaciones son guays en el chat, pero dice, ¿se puede curar el burnout mientras sigues trabajando? Es decir, ¿puede ser el trabajo parte de la solución al estrés laboral? Que me parece brutal la pregunta, ¿eh? O sea, claro, porque a ver, si la solución es me estreso trabajando, si la solución es pues no trabajes, para eso no hace falta, no hace falta ir al médico, no hace falta ir al coach. Pero claro, luego si te vuelves a incorporar, vuelves a tener esa problemática. De hecho, yo conozco, ¿no?, tengo alguna amistad cercana en el que ha cambiado ya 4 veces de compañía, porque en todas le acosan y le hacen bullying y se estresa. Y digo, hombre, si has cambiado 4 veces de compañía y en todas sientes que te hacen bullying, que te acosan y que te estresan, igual el problema igual no es la compañía, igual el origen del problema está en otro lado. Entonces, de la misma manera que cambiar de compañía igual no es la solución para esta persona, esta problemática, tal vez, claro, si me estresa trabajar, dejar de trabajar, no sé si es la solución ideal. Esto Claro, como se... dejar de trabajar es Antes estresante. como profesional, del tema. Yo vengo y digo, Lía, no puedo más. Estoy petado en el trabajo, estoy reventado. A ver, eso dependerá también claro, cómo es difícil de medir. Incluso yo, por ejemplo, también sigo psiquiatras que son especialistas en burnout. Es muy difícil diferenciar exactamente desde fuera el burnout de un estrés crónico. Si de verdad se está en burnout, en las mismas condiciones de trabajo es difícil, es muy difícil seguir. Si se está en estrés crónico, pero hemos podido salir de él, bueno, ya estaríamos, o podemos al final adquirimos esos recursos que nos faltan por terapia o por H por B,
pues podríamos seguir trabajando en ese sitio. Pero si de verdad estamos en burnout, podemos estar en el mismo lugar si hay algún cambio, porque el burnout es una responsabilidad compartida. Sí que la personalidad es importante para el estrés laboral, etcétera, pero cuando llega un burnout de verdad que agotamos los recursos, habría que ver también en la empresa. Entonces, volver al mismo lugar, debe haber algún acuerdo, algún cambio. Debe haber cambios claro, si el origen, si estás metiendo la mano en el fuego y yo voy y te digo, me duele la mano porque me estoy quemando, tú lo primero que me dirás es, bueno, de entrada vamos a sacar la mano de ahí y luego para poder trabajarlo. Es Mira, importante que digas eso, es decir, si es algo que solo me afecta a mí y que luego me va a estar pasando en todas las empresas, por eso cuidado con un burnout, con tomar decisiones de las que podamos arrepentirnos. No es momento de tomar una decisión. Si de verdad no puedo más, lo hablo con mis superiores, voy viendo soluciones y si tengo que estar de baja un tiempo, estoy de baja. Pero eso de cambiar así de empresa como si se fuera a solucionar fácil, yo llevaría mucho cuidado con ello. mira, hay una pregunta muy interesante de Hansel o un comentario, ¿no? Que decía, ostras, cuando estábamos comentando que la solución a esto, o sea, solo es muy difícil que se vaya, que necesitas ayuda de un especialista. Claro, Hansel decía, pero igual no todo el mundo tiene la suerte Claro. o la capacidad económica de tener un especialista. Aquí entiendo que, hombre, que si es una enfermedad laboral, si tienes si hay una mutua, ¿no? De accidentes laborales, esto es como si tienes un accidente laboral, igual te cubre la mutua. Pero aquí es cómo ves esto y qué cosas, y yo creo que aquí también se podría destilar qué cosas puedo hacer yo si no puedo contar con la ayuda de un especialista. Y creo que está relacionado con el tercer punto, ¿verdad? Que era la red de apoyo, ¿no? Mm, ¿Te acuerdas que claro. teníamos el punto que era la red de apoyo? Igual, mira, así introducimos el último punto del día. Pues mira, podemos empezar por algo interesante que es lo que estábamos hablando, ¿no? Primero, yo creo que en primer lugar, para superar una situación así, y si no se puede contar con ayuda, apoyo de... Siempre lo mejor es hablar con alguien, si es con un amigo, un compañero, un familiar, una pareja. La primera forma de superar esto es asumir tu responsabilidad, ¿vale? Ver, porque si no, no sé qué vamos a arreglar, ¿no? Primero, asumir mi responsabilidad. ¿Qué Sí, parte de mí puedo yo indagar y trabajar para mejorar en el ambiente laboral? Las cargas de trabajo. Dime. asumir tu responsabilidad. Espera, espera, que me quiero parar porque creo que esto es fundamental. Asumir mi responsabilidad en esta situación quiere decir que dejar de pretender que mi situación en la que yo ahora estoy cayendo, ¿no? En ese burnout, en ese estrés, que la culpa de mi situación siempre es de cosas ajenas a mí. Que mi jefa no me trata bien, que me ponen más trabajo del que tal, que el cliente me grita, que entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad en todo eso? Es la pregunta que yo me tengo que hacer y que A ver, dependerá, a ver, es ¿no? que, claro, si yo soy una persona resiliente, no sé si alguien por decir esto, si yo soy de verdad una persona súper resiliente, de verdad que yo creo que a todos nos falta siempre algo por trabajar, ¿no? Cuando te metes en crecimiento personal, pero yo soy súper, súper resiliente, yo no voy a estar muchísimo tiempo en un lugar que me está agotando, ya me hubiera ido, me llevo al burnout. Entonces, asumir mi parte de responsabilidad es como yo digo mucho en coaching, primero es darte cuenta, luego hacerte cargo. Si yo no creo que tengo que cambiar nada, pues entonces podría estar cambiando de empresa. O Mm. incluso, que también pasa, te haces autónomo o eres un profesional independiente y también te pasa. ¿Por qué? Porque tenemos también primero que buscar, ¿no?, nuestros tips o nuestras formas o estrategias de trabajar mejor, que es lo primero que supongo yo que cuando uno se encuentra mal, pues empieza a buscar, ¿no? Primero, las cargas de trabajo, cómo sobrellevar las cargas de trabajo, que es una de las mayores causas de estrés laboral, ¿no? Pues haciendo mis propias formas de hacer, ¿no? Pues si tengo que hacer bloques de actividad, bloques de tiempo, hacer descanso. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes tanto trabajo que no te levantas ni al aseo. Es que decir, no, no, es que sigo y sigo. Entonces, Ahí, eso te cansa. ahí es donde exactamente, donde está tu responsabilidad personal, porque si me ha pasado una vez, me pasa todos los días. O sea, como la cantidad de trabajo que tengo es infinito, si yo no decido ahora paro, pues no iría al aseo, no comería, ayer no comí, pero no por la culpa de, uy, mira los globos, no por la culpa
del universo, sino porque yo decidí no comer para poder seguir acabando cosas. Pero podría haber dicho, se puede decir esto, al carajo, y paro y me voy a comer. Ahí es donde yo sí que tengo mi responsabilidad. Total, y esas son creencias que tenemos. Yo cuando iba por todas las oficinas me acuerdo que muchísima gente, no una, me decía, algún directivo, directiva, me decía, no, no, si yo no salgo a desayunar. Como tenía tanto trabajo, y decía, no, no, vamos a salir porque deberías, aunque sea darte una vuelta, ¿no? Pues todo ese tipo de hacer ejercicio si necesito, tener una red de apoyo, compañeros, las relaciones de trabajo, las relaciones con clientes. Sobre, Eh, sí, ya. la, Estaba pensando, ¿no? Sobre la red de apoyo, dicen que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Y el otro día yo hablaba también con Sergio y con mis socios y decía, tío, ¿os dais cuenta que cuando estás hablando bien con emprendedores o con ejecutivas, con ejecutivos, parece que haya una competición de a ver quién trabaja más? ¿Quién trabaja más horas? ¿Quién tiene más mails pendientes? ¿Quién se ha acostado más tarde? ¿Quién se ha perdido más fiestas de cumpleaños de sus hijos? Pero como una competición con positivo, pues decir, mira, yo es que lo liado que estoy, porque soy súper importante, porque tengo la agenda a tope, eh, lo cual me parece demoníaco, porque en el fondo, en vez de ser una red de apoyo, es una red de destrucción, porque si toda la gente con la que te relacionas, lo que están compitiendo es a ver quién trabaja más horas y a ver quién está más petado, es como un suicidio de burnout colectivo. Entonces, ahí entiendo que en la medida que tú cambias esa red de apoyo, ¿no? Y te relacionas con gente que va más tranquila, que hace su deporte, que te dice, no, yo respeto mi tiempo familiar, que respeto, ya simplemente el estar cerca de esta red de apoyo, ya te va cambiando el chip, ¿no? Y no estar metido en el bucle de, venga, va, a las 11 salimos, a las 10 de la noche salimos de la oficina y nos vamos a tomar todos una cerveza. Claro, si vives en ese entorno, se te complica la película. y Alex también muy importante que te apoya, que te escucha, ¿no? Que no es siempre no como reaccionando a lo que dices o no dando importancia a lo que te pasa, ¿no? También una cosa importante que yo creo que, no hemos hablado mucho de empresa, pero que viene bien para las dos partes sería, y muy fácil, sería los valores. Es decir, si yo sé cuáles son mis valores o qué es importante para mí, porque así puede parecer muy utópico, yo sé que es súper importante la familia. Pues entonces, si no veo a mi familia en toda la semana por el trabajo, pues ahí hay una incongruencia. Sí, Incongruencia, lo que nos has dicho al principio, incongruencia, estrés. exactamente. O, por ejemplo, yo, uno de mis valores es la cooperación, que lo digo siempre, yo trabajar en competencia, pues podría, pues mira, pues estaría, pero estaría en estrés, estaría en supervivencia. Pero si estamos en cooperación, ya te digo que me van a salir días mucho mejores, que vamos a buscar soluciones a problemas que en estrés a lo mejor no se me ocurrirían, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar en competencia, pues yo no lo quiero. Y así, entonces, si yo conozco más o menos mis valores, aunque y también los de la compañía, y los de la compañía son realmente los vividos, pues yo también puedo ver si estoy alineada con los valores de esa compañía, ¿no? Alineado o alineada. Eso también me da mucho que saber para ver cómo estoy viviendo. Porque cuando yo, por ejemplo, cuando acompaño a personas que han sufrido burnout, se dan cuenta que siempre hay algo que a lo mejor era muy importante y lo han estado como ignorando bastante tiempo. Mira, y Lidia, algunas preguntas que tenemos por aquí. Una que se la he hecho a la audiencia en el chat es ¿cuánto tardas? ¿Cuánto tiempo necesita una persona en recuperarse de una situación de burnout? Aprox en media. Tiene. Pues no hay ningún, lo podemos buscar en YouTube, por más que hay veces que dicen que puede ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 2 meses, puede ser un mes. Depende de Depende, lo profundo que estés en el hoyo. sobre Decía, todo a nivel cognitivo. con- Ramón, por ejemplo, decía, ostras, tardé 8 meses en vencer al estrés crónico, ¿no? Y creo que, no sé si era Gloria o quién era, también decía, ostras, casi un año, ¿no? Pues madre mía. Mm. Sí, este fin de semana, eso, 6 meses, un año, yo creo que es lo más común. Es bastante. En torno a un año, mira, Olga decía, ¿no? Casi en un año. Y fíjate, Olga dice, y aparte es que se te juntan problemas personales con los laborales. Obvio, porque Obvio.
no puedes estar estresada en el trabajo y luego llegar a casa y ser la alegría de la huerta y de repente, ¿no? Y de repente cambiar completamente. Eso es interesante. El otro día me hablaba con una coach de relaciones y hablaba, Lidia, ¿sabes qué me pasa a veces? Que cuando ellos están muchísimo tiempo en una relación que no va bien, pero está bien en el trabajo y tal, y de repente cuando está mal en el trabajo, pues toman esa decisión. Yo creo que como cuando la vida te arrincona, que no tienes como esos sitios para desestresarte y ya no puedes más, pues tienes que tomar, no sé, como que tomas cambios drásticos, ¿no? Me chocó bastante ese comentario. Bueno, sobre todo también, Ale, empezar también con, por supuesto, con ejercicios de relajación, mindfulness, darnos cuenta que la vida hay que disfrutarla, ¿no? Es como, es que yo creo que solo podemos estar como en dos estados, ¿no? Es más estrés, miedo y en resiliencia, en disfrute, en cómo puedo aprender, esa mentalidad de aprender. No sé, yo creo que tenemos mucho que ver dónde estamos en cada momento, en cuál de los dos lados. Mm, Mira, nos No sé, comenta, nos comenta Martí una pregunta difícil. Dice, oye, ¿y qué pasa si tú lo que estás es una familia empresarial, ¿no? Claro, en un negocio familiar y tu padre, tu padre que es de la antigua escuela, para desayunar, comer, cenar, fiestas, domingos, todo es el negocio, 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 negocio. Dice, oye, ¿cómo se enfrenta a esta situación cuando se convierte en burnout? ¿O qué hace? Claro, te tienes que ir. Fíjate, es doble difícil, ¿eh? Porque te tienes que ir del trabajo que y de la familia. Buah, ¿no? sí, en mi familia están todos menos yo en la empresa. Yo ahí no solo diría a lo mejor pues esas estrategias de que no hemos hablado también de poner límites. Mm, No se trata siempre de irse de la empresa y menos de la familia, ¿no? Pero a lo mejor poner límites, ir probando cosas. Yo creo que en la empresa y en la vida. Pues mira, en la comida no se habla de trabajo. O mira esto, y no sé, alguna manera también trabajar esa relación que tengo con mi padre, con mi madre, que yo creo que siempre tenemos algo que trabajar un poco, ¿no? A nivel creencias, a nivel relación, para que sea más equilibrada, de alguna manera. Que yo no me voy a meter a decir deja la empresa y a tu familia, pero sobre digo, todo ver ahí si no hay me- algunos cambios, algunos límites que podemos poner en ese caso. Mira, una pregunta de Hansel que dice, vale, la red de apoyo, también, pero ¿cómo la construimos en un entorno 100% de teletrabajo? Bueno, entiendo, claro, claro, la red de apoyo no necesariamente es en la empresa, entonces tú puedes buscarla, ¿no? En tus relaciones cercanas, en amigos, familia o lo que sea, Sí, no, a ver, somos seres sociables, necesitamos apoyo. Entonces, al final, crear la red de apoyo es sobre todo estar con personas con las que voy a crecer, con las que puedo mejorar, mis compañeros de alguna manera. Si tengo problemas con los compañeros, también puedo hacer estrategias de buscar con quién puedo yo tener esas conversaciones un poquito más cómplices para mejorar esa zona, ¿no? Que también tenemos que a veces que poner de nuestra parte, que nos hemos acostumbrado también a ser muy independientes, ¿no? Esa red de apoyo son los amigos, son la familia, son si es pareja o no, son, pero sobre todo también en el mundo de la empresa yo creo que es súper necesario poder tener porque son muchas horas las que estamos en el trabajo, poder tener relaciones sanas en el trabajo. Y si es teletrabajo, no sé, habrá otras maneras, pero es verdad que sí que está demostrado que los mejores entornos son los híbridos para poder tener un poquito más de afinidad con tus compañeros. Pero bueno, unas llamadas o un email, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? Como la forma de relacionarnos con nuestros compañeros. Yo me acuerdo cuando estaba en la caja de ahorro al principio, pues nos mandábamos a todas horas, tipo Messenger. Mira este que entra, mira esta, no sé cuánto. Y luego íbamos bajando llamadas. Y luego se va bajando y cada uno sabe si quien pueda. Sálvese quien pueda. A ver si me llama para preguntarme cómo se hace esto. No puedo más. No, pero bueno, poner de nuestra parte para encontrar esos apoyos. O Martí, que gracias estabas leyendo un comentario de Martí, gracias por compartir esa historia, ¿no? Que él dice, ostras, yo lo que hice fue bien la presión, o sea, decidí marchar y emprender por mi cuenta, ¿no? Sí, Eh,
Espero, Martí, que te haya ido súper bien, aunque en cualquier caso, cada uno Sí, tiene que buscar su camino, ¿no? Pero es... Mira, tengo una pregunta, Lidia, para ti del millón que me sigue, se la voy haciendo a distintos mm, invitados, que es, sé que es difícil, ¿eh? La respuesta, y es, yo estoy en el trabajo o un amigo o una pareja, es decir, yo empiezo a ver que alguien está cayendo en ese pozo del burnout, del estrés crónico. Y como tú dices, ¿no? Por estos síntomas que aparte, aunque tú no los has explicado súper bien, ¿no? En esta diferencia entre tus valores y lo que haces, esta falta de coherencia, esta sensación de miedo continuado, de no llegas, ¿vale? Todas estas cosas, y lo vas viendo que se van manifestando y tú empiezas a ver a alguien. eh, ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo le ayudas? O sea, ¿qué, mm. qué haces? ¿A tu pareja, a un hermano, a una amiga, a un amigo, a alguien en el curro? ¿Cómo le dice, Porque claro, a veces es, oye, que te veo muy estresado. ¿Cómo inicias esto? O sea, ¿cómo puedo contribuir yo para cambiar esta tendencia? Si es que puedo decir algo, es vete a un loquero, claro, no, yo no voy a ir a un no sé qué. Oye, tómate unos días libres, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a esto? Ale, ¿No? un importante que no he hablado de las tres áreas del burnout, porque esas tres áreas sí que pueden hacer que tú lo identifiques mejor en otros también, que son la despersonalización, es decir, yo estoy tan agotado, yo estoy conservando la energía todo el rato, estoy tan cansado que lo que hago es distanciarme de las personas objeto de mi trabajo, suelen ser los clientes, sobre todo cuando es atender a clientes pues lo que hago es intentar, ¿no? El enfriamiento, ¿no? Es no saber mucho de él, no voy a hacer que tenga que ayudarlo más si es que no puedo con todo, ¿no? Luego sería también el agotamiento total, ese sí, agotamiento emocional, mental y físico, que eso se sabe. Yo, si no lo hubiera pasado, no te lo podría decir. Yo creo que Claro, falta energía en las células en todos sitios. Ese agotamiento total, que no puedo más. Y luego también sería, ahí hay como la pescadilla que se muerde la cola, es con la autoestima, pero es en realidad la realización personal. Ya no sé si soy yo que no era capaz de hacer bien mi trabajo o es que conforme ha ido pasando el tiempo estoy tan agotado o agotada que es que que siento que no estoy haciendo bien mi trabajo. yo No, y no, llego por el agotamiento que tengo. Esto es claro, súper para detectarlo. ¿Y ahora yo qué hago? Yo veo a un compi que le pasa esto y, o sea, ¿yo cómo puedo contribuir de alguna manera? ¿Qué hago? Le obligo, le veo a un psicólogo, le invito a copas, me lo llevo a cenar, claro, me acerco y hay gente, como tú dices, te despersonaliza. Tampoco quiere mucho contacto porque lo que no quiere es más. ¿Yo puedo contribuir de alguna manera o simplemente hay que dejar que esa persona toque fondo y quede ahí y diga, help? hacer ver a una persona algo que no ve es muy complicado. Mi pregunta es completa. Lo que podemos hacer es decir que estoy aquí o estoy viendo esto si necesitas algo, pero sí que quería lanzar una lanza en las empresas, lo importante serían nuestros mandos intermedios. Es decir, no hemos hablado mucho de lo que es el espacio de trabajo y todas las responsabilidades que recaen sobre la empresa, pero los Ujú. mandos intermedios, por medio de diferentes sistemas de feedback o de observación, ellos son los primeros que tienen que darse cuenta de un empleado por algún casual está teniendo un cambio de comportamiento, está cada vez generando, como conservando esa energía, no puede, Y hablar con el departamento de personas o lo que sea. claro, de alguna Por lo menos manera, avisar, decir, ojo, yo creo que Alex, ostras, hay que darle un ojo. o por ejemplo, con la misma herramienta de Happy Forest estaría viendo, aquí pasa algo, si es más Mm. de uno que se encuentra así, a lo mejor es que estamos haciendo algo. Es un denominador común que está encima de ellos habitualmente. O sea, puede ser, o también es muy común las cargas de trabajo, ¿eh? Después del COVID, dicen el 51% de las personas dicen que sienten más carga de trabajo. Habría que ver cómo monitorizamos eso, cómo podemos controlar el trabajo que de verdad tienen que hacer los colaboradores. Hay muchas cosas que ver y que analizar en eso. Por- Súper.
Mira, Lidia, estamos llegando ya al final. Para cerrar, déjame que haga un poquito, a ver si puedo hacer un wrap-up, un resumen sobre la parte de estrés y burnout. O sea, hemos estado hablando de primero cómo reconocerlo, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de este estrés no agudo, que es una cosa puntual, en el que si no es un estrés crónico, es una situación sostenida o el burnout, que está incluso considerado enfermedad laboral. Y ahora al final nos has hablado incluso de estas tres dimensiones, ¿no? Estos tres factores, que es esa despersonalización, el agotamiento general, como ese impacto en la autoestima. Hay factores para identificar lo que son físicos y otros que son de comportamiento. Nos ha dicho que, ojo, que no se cura solo, que necesita algún tipo de ayuda. Más que, y yo creo que conectándolo con, no sé quién comentaba, dice, no, Jovi, si yo no puedo ir a un psicólogo, no se cura solo. Yo lo que he comprendido es que simplemente dice, no, no hago nada y descanso, eso no, en determinadas fases no es suficiente. Lo que Sino necesitas siempre son otras perspectivas, aunque sea otra persona, decir, oye, tío, lo estás viendo así, ¿eh? Exactamente, y de ahí lo que comentabas de esa red, ¿no? de apoyo, esa red de apoyo que puede ser dentro o fuera del trabajo. Em, perfecto. Y luego, cuando detectemos a alguien así, lo ideal es o mirar, hablar con el responsable o llevarlo al departamento de personas para que puedan al menos poner. Muchas empresas ya tienen protocolos, ¿no? Para empezar a monitorizar y trabajar este tipo de cosas. Vale, si me permites dos datos que no he dicho ningún Claro. dato. Por Tengo, ejemplo, tengo datos y después de los datos, dos preguntas que te voy a hacer y cerramos. vale, sí, pues yo podría estar aquí ahora. Me Eh, encanta. en España el 25% de las bajas laborales son por estrés, que yo creería que serían más, ¿no? Porque también hay muchos estrés no diagnosticados. Y luego, en el informe de Gallup se preguntó a los encuestados si habían sentido mucho estrés el día anterior en su trabajo, y el 44% dijo que sí. Y si hablamos ya de datos de Estados Unidos, son brutales. Es como que el 72% de 12.000 encuestados, el 72% dijo creer que ha tenido o tiene burnout. Y que incluso, creo que más de la mitad, no, más de la mitad dijo que más de una vez. Y sobre todo eso, ya terminar con que, como la OMS ya lo reconoció como enfermedad laboral, también las empresas tienen la responsabilidad de cuidarlo mucho más, de prevenirlo mucho más. Ya antes de eso, yo recuerdo cuando hice la especialización en 2020 o 2021 sobre el burnout, nosotros pusimos casos, sobre todo el caso de una empleada de Canarias que había ganado un juicio de incapacidad total con un burnout, con 42 años, ¿eh? Es decir, ella demostró que cada vez que volvía al trabajo empeoraba, salía, mejoraba, ella estaba en tratamiento, depresión, burnout, etcétera, que no es lo mismo depresión que burnout, y cada vez volvía al trabajo. Entonces, después de X años, fue a juicio y le dieron la incapacidad total. Es decir, y le pagó una parte de la pensión hasta que se jubiló o hasta que se jubilara. Entonces, hay que tenerlo presente para construir entornos más apropiados para todos. Uri, vaya dos datos más duros, más clarificadores. Eso sería el fin. Fenomenal. Voy a pedir dos cosas. Vale. Que nos recomiendes un libro, es la primera, y que nos recomiendes a alguien para invitar a un webinar, un próximo webinar en el futuro. Ay, madre mía, un libro, tengo un montón. Tienes que Venga, elegir uno. como estamos hablando del burnout, el mejor libro de burnout, además te ayuda muchísimo para la pregunta de quien no puede acceder a terapia, Ujú. trabajar en llamas de Narvega, ¿Trabajar? en llamas. Además hace una analogía todo el rato de cómo el fuego, que hace que comprenda mejor con la metáfora todo el proceso. Es buenísimo. Y me gusta mucho una cosa que dice, que la voy a hacer un momento y ya te digo a quién invitar, que dice, y esto lo mando para las empresas, que a mí me encanta el mundo de la empresa. Cuando hay un fuego, ya solo hay un foco, que es apagarlo, ¿no? Entonces, como esa analogía de si yo no llego a ese extremo, puedo hacer mucho más, podemos crecer, podemos mejorar, la empresa no va a estar en supervivencia, pero como vengan varios burnout, hay que apagarlo.
Y para invitar, pues yo estoy viendo por ahí a mi amigo Ramón y Ramón Sanjurjo. Sería para Bueno, mí mi invitado de broche de oro, con que la admiro muchísimo con esa trayectoria que he tenido en el mundo de recursos humanos. super Y crack. nominado, quedan nominados, Ramón. Perdona por no mirar a la cámara porque el iPad. Ramón, te toca en breve, ya te escribiremos. Sabemos dónde vives y tu número de teléfono. Bueno, pues Lidia, amigos y amigas, Jolly, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Es brutal. Sabéis que el objetivo de este espacio es aprender juntos sobre temas relacionados con las personas, en concreto con la felicidad en las organizaciones. O sea que un lujo poder contar contigo. Gracias por compartir la historia y por ilustrarnos para dar un poquito más de conciencia, ¿no? Sobre el estrés y el burnout en el trabajo, cómo identificarlo y cómo empezar a trabajarlo. Ojalá hubiera una fórmula mágica, ¿no? El que dices, tómate esta pastillita, pero mira, globos. Así que muchísimas gracias. Fuegos artificiales. Ah, no, Muchas, perfecto. muchas gracias a vosotros y sobre todo decir que se puede disfrutar del trabajo, ser feliz en el trabajo, hay que buscarlo. Y ya que hemos llegado a esta comodidad física, ¿no? De que tenemos aquí casa, tenemos luz, agua, energía, esa comodidad hay que encontrar en el trabajo. Sí. Un Muchas gracias. abrazo. Muchas gracias, Lidia. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias, Adiós, Alex. adiós a los que nos estáis viendo en casa o en el trabajo. En horas de trabajo viendo Happy Force, que no No. se entere. Un beso.